Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a desentrañar un tema que, sinceramente, me tiene dando vueltas la cabeza hace un tiempo. Vamos a hablar de algo que estoy seguro a muchos de ustedes les ha pasado o les está pasando en este preciso momento. Vamos a ponerle nombre a esa sensación de que alguien, quizás alguien a quien admiramos o que nos inspira, está, bueno, usándonos. Y no solo eso, vamos a desvelar su verdad, porque a veces las apariencias engañan y mucho. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de Deja de usarme, mi verdad al descubierto. Si este tema les resuena, si alguna vez se han sentido así, o si simplemente les gusta que desgranemos las dinámicas humanas, les invito desde ya a que le den ese botón de suscribirse, que es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayendo contenido que espero les aporte valor. Comencemos. Imaginen esto, sigues a alguien en redes sociales, alguien que te parece genial, carismático, talentoso. Ves sus publicaciones, te inspiras en su estilo de vida, en sus logros, en su forma de comunicar. Compartes sus posts, comentas, interactúas, te conviertes en uno de esos fans que están ahí, apoyando fielmente. Y de repente, sin previo aviso, esa persona, a quien veías casi como un modelo a seguir, empieza a mostrar una faceta distinta. Quizás empieza a utilizar tu admiración para su propio beneficio de una manera que te resulta incómoda, o incluso perjudicial. Ahí es cuando te das cuenta, te están usando. Y no estoy hablando de manipulación a gran escala, aunque a veces puede llegar a serlo. Hablo de esas microinteracciones, esos gestos sutiles que, sumados, te dejan con una sensación de vacío, de haber invertido energía y emoción en algo que al final, solo ha servido para alimentar el ego o la agenda de otro. Para entender esto a fondo, primero debemos preguntarnos, ¿qué significa ser usado en este contexto? No se trata solo de ser ignorado o de sentir que tus esfuerzos no son valorados. Va más allá. Es sentir que tu energía, tu tiempo, tu atención, tu apoyo incondicional, se está canalizando hacia alguien que, conscientemente o no, se está beneficiando de ello sin ofrecerte nada a cambio, o al menos nada que sea genuino o recíproco. Piensen en las redes sociales como un gran escenario. Hay actores principales y hay público. Pero a veces los actores principales olvidan que el público está ahí, que son personas reales con sentimientos, y empiezan a verlos simplemente como números, como seguidores, como trampolines para su propia fama o para vender algo. Y cuando te das cuenta de que tú eres solo una pieza más en su tablero, una herramienta para lograr sus objetivos, es cuando el dolor de ser usado se hace presente. La línea entre la admiración genuina y la explotación sutil puede ser sorprendentemente delgada y, a menudo, invisible hasta que ya estamos inmersos en ella. Nos convertimos en esa energía que mueve la máquina, ese combustible que mantiene viva la llama de la fama o del éxito, sin que la otra parte reconozca verdaderamente el sacrificio o la inversión emocional que estamos haciendo. Es un dar constante sin recibir una compensación equivalente, no necesariamente en términos materiales, sino en reciprocidad, en respeto, en una conexión humana que va más allá del simple consumo de contenido. Y aquí es donde entra la figura de alguien como Can Yaman. Sé que muchos de ustedes lo admiran, su carisma es innegable, su éxito internacional lo precede. Pero, ¿qué pasa cuando esa admiración se choca con la realidad? ¿Qué pasa cuando empezamos a percibir que ese encanto puede ser, en parte, una estrategia? Les aseguro que analizar esto no es ser envidioso o resentido. Es ser observador, es ser crítico, es proteger nuestra propia energía y nuestro propio valor. Porque todos merecemos que nuestras interacciones sean genuinas, que el respeto sea mutuo, y que nadie nos utilice como peldaños para subir. Analizar la figura de alguien como Can Yaman, o cualquier figura pública, desde esta perspectiva no implica atacar su persona o desearle mal. Al contrario, se trata de un ejercicio de discernimiento. Cuando nos encontramos ante una personalidad que irradia un magnetismo especial, es natural que queramos conectar con esa energía. Sin embargo, la clave reside en diferenciar entre la conexión auténtica y la absorción unilateral. Si percibimos que nuestra devoción se traduce en una constante fuente de validación y beneficio para el otro, sin que exista un reconocimiento o un retorno significativo de su parte, es natural que surjan preguntas. La pregunta no es si Can Yaman es una buena o mala persona, sino si la dinámica que se establece con su audiencia, o con individuos específicos dentro de ella, se basa en un intercambio equilibrado y respetuoso. ¿Cómo se manifiesta este uso? Puede ser de muchas formas.
Quizás un influencer que siempre te tiene en mente para dar likes y comentarios en sus posts, pero cuando tú necesitas algo de visibilidad, o tienes una pregunta genuina, te ignora olímpicamente. O quizás una figura pública que se alimenta de la lealtad de sus fans para generar ingresos, pero que nunca muestra un mínimo de gratitud real o cercanía. Es como si tú fueras un soldado en su ejército, que está siempre ahí, dispuesto a defenderlo, a promoverlo, a gastar su dinero en sus productos, pero él te ve solo como uno más, sin reconocer tu individualidad, sin valorar tu apoyo de una manera personal. Este tipo de dinámicas son especialmente dolorosas porque se construyen sobre la base de una expectativa de conexión. Compartimos sus alegrías, celebramos sus éxitos, e incluso sentimos una conexión emocional con sus vidas proyectadas. Sin embargo, cuando esa conexión se revela unidireccional, cuando descubrimos que nuestro apoyo es simplemente una herramienta más en su arsenal para mantener su estatus o aumentar su alcance, la decepción puede ser profunda. La ausencia de un reconocimiento tangible, de un gracias sincero, de un gesto que demuestre que somos vistos más allá de un número en una pantalla, deja un vacío que es difícil de llenar. Y aquí es donde se cruza con la idea de mi verdad al descubierto. Porque muchas veces detrás de esa fachada de perfección, de ese éxito aparente, hay una verdad mucho más mundana, quizás incluso triste. Una verdad de inseguridad, de necesidad constante de validación, de miedo al fracaso que los lleva a aferrarse a cualquier fuente de apoyo, sin importar si esa fuente está siendo dañada. Es como si esa persona estuviera tan enfocada en su propia supervivencia y éxito, que olvida o decide ignorar el impacto que tiene en los demás. La verdad al descubierto del otro puede ser un bálsamo o una fuente de mayor decepción, dependiendo de cómo la interpretemos. Si descubrimos que detrás de la fachada hay vulnerabilidad, inseguridad, una lucha interna, podríamos sentir lástima. Sin embargo, esa comprensión no debe ser una excusa para permitir que se sigan aprovechando de nosotros. La verdad en este contexto es que su comportamiento, independientemente de sus motivaciones internas, tiene un impacto negativo en quienes los apoyan. Y es ahí donde nuestra propia verdad entra en juego. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta de esto? El primer instinto puede ser la rabia, la decepción, la impotencia. Nos sentimos estafados emocionalmente. Hemos invertido tiempo, energía, y sobre todo, hemos puesto nuestra fe en alguien que al final, solo nos ha visto como un recurso. Pero es crucial, en esos momentos, dar un paso atrás. Respirar hondo y empezar a ver las cosas con la cabeza fría. El torbellino de emociones que sigue al descubrimiento de que hemos sido utilizados puede ser abrumador. El sentimiento de traición, la rabia por haber invertido tanto en algo que resultó ser una ilusión, la impotencia ante la aparente superioridad de la otra persona. Es fácil caer en la espiral de la autocrítica, preguntándonos cómo pudimos ser tan ingenuos. Sin embargo, es fundamental reconocer que no somos los culpables. Hemos sido víctimas de una dinámica y, como tal, merecemos respeto y la posibilidad de sanar. La verdad al descubierto no solo se refiere a la verdad de la persona que nos usa, sino también a nuestra propia verdad. Nuestra verdad de haber puesto límites, de habernos dado cuenta de que merecemos más, de que nuestra admiración debe ser recíproca, o al menos respetuosa. Es el momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Es el momento de recuperar nuestro poder. Este es el punto de inflexión. La verdad que descubrimos sobre el otro, por dura que sea, debe impulsarnos a reconocer nuestra propia verdad, la de nuestro valor intrínseco, la de nuestra capacidad de discernimiento, la de nuestro derecho a ser tratados con dignidad. Hasta aquí hemos llegado, no es una frase de rendición, sino de empoderamiento. Es una declaración de límites, un acto de autocuidado y de afirmación de nuestro propio valor. ¿Y cómo se recupera ese poder? La clave está en la desconexión. Desconectarse no significa ser rencoroso o desearle mal a esa persona. Significa proteger tu propia energía. Significa dejar de alimentar con tu atención y tu admiración a alguien que no te aporta nada valioso a cambio, o peor aún, te drena. Es como un jardín. Si estás regando y abonando una planta que no da frutos, o peor, que está infestada de plagas, ¿qué haces? Pues dejas de hacerlo, la sacas, y buscas un lugar donde tus esfuerzos sí valgan la pena. La desconexión es un acto de autoprotección. No se trata de venganza, sino de reorientar nuestra energía hacia aquello que sí nos nutre y nos enriquece. Imaginar que nuestra energía vital es un recurso limitado.
Alimentar a alguien que nos absorbe sin devolvernos nada es como vaciar una jarra sin posibilidad de rellenarla. La desconexión nos permite cerrar ese grifo y dirigir esa energía hacia nuestras propias metas, nuestras propias pasiones, nuestras propias relaciones. Y esa desconexión en la era digital puede ser tan simple como dejar de seguir, silenciar notificaciones, o simplemente elegir conscientemente no invertir más tiempo en consumir su contenido. Parece fácil, ¿verdad? Pero a veces la costumbre, el enganche emocional, la esperanza de que las cosas cambien, nos mantienen atados. La estrategia de desconexión digital es solo la punta del iceberg. A menudo el apego emocional, la inversión de tiempo y esfuerzo, e incluso la esperanza irracional de que la persona cambie, nos mantienen prisioneros en estas dinámicas. Superar estas barreras requiere una dosis considerable de autoconciencia y determinación. No se trata solo de un clic, sino de un proceso mental y emocional de liberación. Pero hay un aspecto más profundo. La verdad al descubierto es también entender que la persona que nos usa, a menudo, está actuando desde sus propias carencias. Puede que detrás de esa imagen pública tan cuidada, haya una persona insegura, con miedo a no ser suficiente, que necesita esa admiración constante para sentirse viva. Esto no excusa su comportamiento, ojo, pero nos ayuda a entenderlo desde una perspectiva más compasiva, aunque eso no signifique volver a ser su fan número uno. Es reconocer que a veces la crueldad o la manipulación no nacen de la maldad pura, sino de un profundo dolor o de una profunda necesidad no satisfecha. Esta comprensión compasiva no busca justificar la acción de ser utilizado, sino que nos permite despersonalizar el ataque. Si entendemos que la persona que nos usa está actuando desde sus propias heridas y vulnerabilidades, podemos liberarnos de la carga de sentirnos personalmente atacados o de creer que hemos hecho algo mal para merecer ese trato. Nos permite ver la situación con más claridad y distanciarnos emocionalmente, lo cual es esencial para sanar. Entonces, ¿qué aprendemos de estas situaciones? Aprendemos a valorar nuestra energía. Aprendemos a ser más selectivos con a quién admiramos y por qué. Aprendemos a buscar la reciprocidad en nuestras interacciones, no solo en el mundo de las celebridades o influencers, sino en todas nuestras relaciones. Aprendemos a poner límites y, lo más importante, aprendemos a escuchar nuestra propia intuición. Si algo nos incomoda, si algo nos huele a falso, es probable que tengamos razón. Las lecciones aprendidas de estas experiencias son invaluables. Nos enseñan la importancia de la autosuficiencia emocional, de no delegar nuestro sentido de valor a la aprobación externa. Nos empoderan para discernir entre la admiración saludable y la idolatría ciega. Y lo más crucial, nos recuerdan la importancia de la intuición, esa voz interior que a menudo intenta advertirnos de situaciones que no nos benefician. Ignorar esa voz es abrir la puerta a la decepción. La verdad al descubierto, al final, es un proceso de autodescubrimiento. Es darnos cuenta de que nuestro valor no depende de la aprobación de nadie, y mucho menos de alguien que nos utiliza. Nuestro valor reside en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra empatía, en nuestra capacidad de amar y de ser amados de forma genuina. Y cuando abrazamos esa verdad, el poder de ser utilizado se disipa por completo. Este viaje de autodescubrimiento es el verdadero tesoro que podemos extraer de experiencias dolorosas. Al comprender que nuestro valor intrínseco es inalienable y no depende de la validación externa, el poder que una persona que nos utiliza pueda ejercer sobre nosotros se desmorona. Nos liberamos de la necesidad de su aprobación y de la preocupación por lo que puedan pensar o hacer. Así que, para recapitular un poco, hemos hablado de la sensación de ser usado, de cómo se manifiesta, y de la importancia de desvelar la verdad, tanto la de la persona que nos utiliza como la nuestra propia. Hemos visto que la desconexión es una herramienta poderosa para recuperar nuestra energía, y que entender las posibles carencias del otro sin justificar su comportamiento puede darnos una perspectiva más amplia. Este vídeo ha sido un recorrido por las complejidades de las interacciones humanas, especialmente en la era digital, donde las líneas entre la admiración y la explotación pueden volverse borrosas. Hemos explorado la importancia de reconocer cuando nuestra energía y afecto se están convirtiendo en un recurso unidireccional, y cómo podemos recuperar nuestro poder a través de la desconexión y la reafirmación de nuestro propio valor. En definitiva, este vídeo es una invitación a la reflexión. Una invitación a proteger nuestra energía, a ser conscientes de nuestras interacciones, y a no tener miedo de decir basta cuando sentimos que estamos siendo utilizados.
Porque todos merecemos relaciones auténticas, admiración sincera y respeto mutuo. Este es un llamado a la acción, a la autoobservación y a la valentía. Es una invitación a vivir relaciones más auténticas, donde la admiración sea un puente y no una escalera, y donde el respeto sea la base de cualquier conexión. Espero de verdad que este contenido les haya aportado algo, que les haya hecho pensar, y quizás, les haya dado un poco de fuerza si están pasando por una situación similar. Ahora, me encantaría leer sus experiencias. ¿Alguna vez se han sentido usados por alguien a quien admiraban? ¿Cómo lo manejaron? Cuéntenmelo todo en los comentarios, que me encanta leerlos y que todos podamos aprender de las vivencias de la comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido útil e intrigante, no duden en dejarle un gran me gusta, que nos anima un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que pueda necesitar escucharlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos. Muchísimas gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.